Universidad Alejandro de Humboldt, quien tiene a bien compartir con nosotros aspectos clave y administrativos operativos de los deberes formales de los tributos municipales. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Disculpen un inciso previo que les voy a hacer. Les vamos a pedir altísimamente que coloquemos los teléfonos en modo vibracol. Si alguna persona recibe una llamada y tiene necesidad de contestarla, por favor, reciba la llamada fuera de las instalaciones para no interrumpir el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Profesor, bienvenido. Muy buenos días. En la mañana de hoy fui invitado a hablar un poco sobre los aspectos claves administrativos y operativos de los deberes formales del tributo municipal. Situación esta que es necesaria darnos un poquito de reflexión. Reflexión porque a veces hablamos de los impuestos municipales solamente actividad económica. Reflexión porque a veces nosotros lo que hacemos es factura, registra el pago del impuesto. Pero a nivel operativo y a nivel administrativo, ¿cómo nos afecta? La situación que se nos presenta a nosotros es bastante delicada. Es necesario acotar qué es el municipio. Un municipio es una entidad administrativa donde reside una población conformada por varias comunidades, parroquias, para satisfacer las necesidades de esa colectividad que tenemos nosotros. Venezuela tiene una característica importante. De los 23 estados, tenemos 335 municipios. 335 municipios que el contador público, donde ejerza su actividad, debe conocer lo que es la masa tributaria. 335 municipios donde, igual como existe en el área metropolitana de Caracas, percibe lo que es el impuesto sobre la actividad económica, percibe lo que es la contribución de aseo urbano, percibe lo que son los diferentes tipos de tasas, y que cada uno de nosotros está en la obligación de constatar cómo me afecta financieramente. En este sentido, si nosotros nos vamos en revisión por lo que es Venezuela, encontramos que esos 335 municipios, cada uno con sus características distintas, se encuentran distribuidos en una forma muy emblemática. Decir algo, Anzoátegui, Miranda y Zulia tienen 21 municipios. Son 21 ordenanzas que ustedes deben de revisar en cada una de ellas, de los diferentes tributos que ellos poseen. En Zulia, específicamente, donde tenemos una temática bastante interesante, lo que es el estado Táchira, 29 municipios, lo que es el estado Falcón, 25 municipios. En cada uno de ellos tenemos una masa tributaria que debemos de conocer a fondo y que no todos tienen el mismo tratamiento. Hay que acotar que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos indica a nosotros que la potestad tributaria es unísona. Es decir, existe la potestad tributaria a nivel nacional, estatal y municipal. Pero dentro de lo que es el sistema tributario en nuestro país, cada uno de ellos está consagrado dentro de nuestra propia Constitución. Y en esa forma encontramos que ella nos da acatamiento a gozar de personalidad jurídica dentro del municipio y que esa unidad política tiene su propia potestad para las elecciones de su autoridad, la gestión de materia de su competencia y lo más importante, la creación, recaudación de todo lo que son sus ingresos. Uno de sus ingresos muy importantes es la custodia de sus ejidos. Pregunto, ¿qué es un ejido? No estoy hablando de ejido de la aprobación del Estado. ¿Qué es un ejido? Un pedazo de terreno que es propiedad del Estado. Un terreno que es propiedad del Estado. El artículo 181 de la Constitución nos define bien en su segundo párrafo, que es aquella extensión de terreno que le pertenece al Estado. Muchas veces nosotros nos llamó la atención el reparto de terreno que hubo en la parroquia de La Vega, donde la alcaldía empezó a dar propiedades a los habitantes de ellos que tenían que dar. Simplemente son terrenos de la alcaldía
que de acuerdo a su potestad, ellos pueden hacer uso de eso, de ello. Caso de lo que pasó con la Avenida Libertador, que existía una serie de talleres. La alcaldía en aquel momento exigió que, como no existían títulos de propiedad a esos talleres que están ubicados en la Avenida Libertador, los desarrolló, y hoy en día tenemos ahí Misión Vivienda, porque son terrenos municipales y ellos decidieron quitar los talleres y colocar esas viviendas. Dentro de las masas tributarias existen en el municipio los 3 tipos de tributos. Lo primero, las tasas. Cuando nosotros hablamos tasas municipales, yo me dirijo directamente al proyecto del Código Tributario de América Latina, que ella nos define muy claro el concepto de tributo y nos dice que para que pueda considerarse una tasa debe existir un servicio público. Muchas veces nosotros nos equivocamos a valorar lo que muchos llaman la patente, la solicitud del permiso para realizar actividades en un municipio. Eso que estamos hablando ahí es una tasa, que es muy diferente al impuesto sobre la actividad económica. Tenemos las tasas por el uso de bienes y servicios, tenemos las tasas administrativas, y dentro de ese grupo de tasas que nosotros tenemos que pagar en cada uno de los municipios, traje, por decir algo, los trámites de actividad económica, los trámites de publicidad, los trámites de inmuebles, los trámites de vehículos, los trámites de catastro, los trámites de ingeniería municipal, los trámites de registros de vehículos, de registros de notaría, los otros tipos de tasas administrativas. Ejemplo, cada vez que vamos a pedir una constancia, eso es lo que nosotros consideramos tasas. Muchas veces pensamos que estamos pagando a la alcaldía, al funcionario. No, esa es una tasa, y cada una de esas tasas deberíamos registrar nosotros en nuestra contabilidad. Hay que acotar que también tenemos entre ellas las contribuciones para fiscales, y quise traer una de las contribuciones para fiscales, aunque estamos hablando de los tipos de contribuciones para fiscales que nosotros tenemos dentro del municipio, como es la plusvalía, las mejoras, etcétera, etcétera. Pero en el día de hoy, por el corto tiempo que me dieron, quise traer una de las contribuciones que nosotros hacemos a los 335 municipios, que presumo que todos lo deben estar registrando, como es el aseo urbano. El aseo urbano es una contribución que le damos nosotros a los municipios con la finalidad que ellos realicen las actividades de limpieza dentro de la jurisdicción de cada uno de estos municipios. Traje varias casetas para hacer aportación de cada una de ellas, más sin embargo, la ley orgánica nos habla a nosotros claramente hacia dónde va a dirigir esa contribución que nosotros pagamos. En el caso del municipio Eres, del estado Bolívar, ¿lo conocen? Sí. ¿Han llegado allá al puente de Santander, al puente de Crucero del Norte? En su ordenanza nos explica a nosotros que esa contribución que le damos al municipio es por los servicios de aseo urbanos y domiciliarios, y que se dividen en servicios de limpieza, servicios de recolección y servicios de manejo y relleno sanitario. En el caso de este municipio, ellos nos clasifican a nosotros los tipos de servicios que tienen cada uno de ellos, como el servicio de limpieza y como el servicio de recolección. Hay que acotar que ustedes aquí en Caracas, o lo que es la zona metropolitana, lo estamos viviendo. Pero para ellos allá, es importante destacar que ellos destacan, según la actividad, el cómo van a pagar ese tributo. Y dentro de esas actividades que ellos utilizan la unidad tributaria, llama la atención que la misma, dependiendo como usted fue clasificado en la actividad económica, de igual forma, usted siendo clasificado para el pago del aseo urbano. En el caso del municipio Alberto Adriano, es interesante, esto es en Mérida, porque ellos, aparte de clasificar el aseo urbano, esa contribución que debemos de pagar,
de aseo urbano y domiciliario dice claramente que es exclusividad del municipio y que solamente en caso de emergencia comprobada el alcalde podrá contratar las prestaciones de servicios especiales para recolección de basura. Caso contrario que tenemos en el área metropolitana, que hoy en día está encargado en Fopuca. Ellos allá expresan que es la alcaldía que debe de contener el control de esta contribución para fiscal. Ellos allá también tienen una modalidad que ellos cobran de acuerdo a los tipos de parroquia y de acuerdo a la calidad de cada una de parroquias. Los niveles de tarifa tienen a nivel residencial y a nivel comercial. En el caso a nivel comercial, dependiendo de la actividad que ellos realizan, tienen un tarifario específico. Y considero yo que los contadores públicos deben de conocer este tipo de modalidad, porque cuando estamos registrando el pago de aseo urbano, debemos tener las estructuras que nos establecen cada una de las ordenanzas. Es más, y les recomiendo, cuando lleguemos a Caracas, que debemos verificar las ecuaciones que ellos aplican. En el caso del Consejo Municipal del municipio de Atillo, es interesante este tipo de contribución, ya que para los efectos tarifarios ellos clasifican, tienen 6 clasificaciones: servicio domiciliario, limpieza urbana, especial, extraordinario, ambiente, transportes, acarreo, para ellos cobrar ese tipo de tarifa. La propia ordenanza, específicamente del Estado Miranda, del municipio de Baruta, nos establece una ecuación matemática para el cálculo del aseo urbano, que considero que los administradores y los que llevan la contabilidad de la empresa deben de conocerse esa ecuación que aplica en este municipio para determinar si es correcto el pago del aseo urbano. Claro está que posteriormente ellos al final ponen que, bueno, y en caso de que tengamos variación, el municipio pondrá qué tarifa vas a pagar. Pero ellos exponen en su ordenanza, indican, así es que tú vas a calcular la tarifa. En el municipio Libertador, perdón, se me incluye nada. En el municipio Libertador tenemos una característica primordial. La ordenanza del municipio Libertador tiene la cualidad que la contribución de aseo urbano tiene que ser bajo las medidas específicas de la zona donde están ustedes pagando y de acuerdo a la cantidad de personas que ustedes tienen dentro de esas oficinas. Lamentablemente se me ocurrió esa lámina, pero es interesante que ellos exponen que de acuerdo a las medidas que tiene la oficina, el bien inmueble, y de acuerdo a la zona donde ellos están distribuidos, ustedes van a pagar el aseo urbano. El municipio de Libertador tiene una característica también importante. En el año 1999 existía el proyecto que Caracas iba a tomar las mismas cualidades que tenían varios países aquí en Venezuela. Y como ejemplo les voy a poner Parque Central. Si ustedes entran al edificio del Parque Central, van a conseguir unas tuberías que una es anaranjada, una es verde, otra es negra y una rosada. La intención es, específicamente, ellos habían colocado esa tubería que era el proyecto inicial de lo que tenemos hoy en día, lo que era la basura para aquel momento, era que en una tubería íbamos a echar plástico, en la otra íbamos a desechar lo que era papel, en la otra íbamos a desechar lo que era vidrio. Esas tuberías llegan exactamente a un local que está, por cierto, al lado donde está el cable tren que sube ese San Agustín, y en ella habían depósitos, lo que iba para plástico, lo que iba para papel, lo que iba para vidrio, es decir, que era reciclado, todo lo que era reciclado. Es ahí con una acetazón, lo que nosotros conocemos como el pago de tazón. En tazón, la intención era, si ustedes pasan, a pesar del mal olor y observan las estructuras, ellos ahí iban a separar lo que era material desechable y lo que se iba a llevar allá al botadero. Lo que era plástico, lo que era papel y lo que era vidrio. Todo lo que era reciclable se iba a separar. Y la intención de lo que tenemos en tazón era esa.
Y la finalidad era que con ese dinero que se iba a recoger de esa recolección, que al principio se llevaba a las grandes papeleras que existían en Maracay y Valencia, toda esa recolección, y de ahí se iba a tener ingresos nuevos para los municipios. Lamentablemente, esa actividad no se está realizando acorde como era, que ese era el proceso administrativo operativo de esa actividad. Hoy en día nos siguen cobrando, si ustedes ven sus recibos, que le dice aseo urbano, tazón y bonanza. Pero la idea de tazón era simplemente tener un personal ahí, hacer la recolección de basura, separarla y de ella a su vez enviar los recibos hacia el centro y lo demás se reciclaba. Y todavía seguimos pagando tazón. Lamentablemente se morró la balanza. Quiero aclarar también dentro del sistema tributario municipal que los municipios basan su potestad de acuerdo al artículo 180 de la propia Constitución de la República. Y en ella, y acompañado de lo que establece la ley orgánica del régimen municipal, nos expresa que cada uno de los municipios tiene la potestad para crear su propia ordenanza, para modificar su propia ordenanza, y asimismo establecer todas las características necesarias en ella. Todas las ordenanzas a nivel tributario deben de contener lo que es la determinación del hecho imponible, los sujetos pasivos, la base imponible, los tipos o alícuotas graves de la exigible, los plazos y la forma de declaración de la misma, el régimen de infracción y sanciones y la fecha de aprobación al comienzo de la vigencia de esa ordenanza. Para ello, hay un impuesto bastante emblemático como es el impuesto sobre actividad económica. Este impuesto es necesario hacer unas hincapiés en ello. Primero que nada, es un impuesto directo. ¿Cuál es la principal característica que tiene este impuesto? Muchas veces nosotros confundimos el impuesto de actividad económica, y he escuchado profesionales que dicen, bueno, pero si ese es el mismo impuesto de la renta. No. El impuesto sobre actividad económica es el impuesto por esa actividad que tú realizas en el municipio. El impuesto sobre la renta es de acuerdo al crecimiento neto. Y hay que separarlos ambos. Este impuesto es local, directamente sobre esa actividad que tú realizas. Es un impuesto real, por cuanto se cuantifican directamente sobre lo que tú percibiste. Muchas veces, cuando nosotros vemos a los fiscales que vienen de las superintendencias de administración tributaria municipal, lo primero que nos piden a nosotros, dame tu libre de venta, dame tu declaración de IVA para ver qué es lo que tú me estás declarando de impuestos sobre actividad económica. La razón es que, de acuerdo a los ingresos brutos que tú declaraste, en los impuestos antes señalados, debería de ser la misma declaración que tú posees dentro de tu declaración de impuestos municipales. Igualmente, es netamente local. Netamente local. En este punto hay un dilema que más adelante vamos a tocar. Es un impuesto periódico. De los 335 municipios, la gran mayoría se han acogido al cobro mensual, otros están en forma trimestral, otros están en forma anual con pagos anticipados. Es proporcional, y muchos dirán, no es proporcional en el sentido de que una empresa X y Z paga igual que una persona con un kiosco, una pyme pequeña, de acuerdo a la tarifa. No, es de acuerdo a los ingresos que perciban, ingresos brutos. Sí, pero la alícuota mínima es igual. Sí, es verdad. Vamos a ver unos detalles más adelante de carácter. El hecho imponible. También tenemos que aclarar el hecho imponible en este tipo de impuestos. Directamente, porque a veces nos confundimos. El hecho imponible es haber realizado la actividad en ese municipio, sea este comercial, sea este industrial o de fabricación, y también las empresas de servicio. Y cuando hablo de empresas de servicio, entramos lo que son los despachos de abogados, los despachos de las firmas de contadores,
aquellas empresas y servicios que tenemos dentro de la jurisdicción de ese municipio. Dentro de lo que es la actividad industrial, encontramos todo lo que es el proceso de fabricación. Dentro de la actividad comercial, encontramos todo lo que son actividades de circulación y distribución. Dentro de la actividad de servicio, todas aquellas que corresponden principalmente en la prestación de actividades educativas. En consideración a esto, las ordenanzas, tomando en cuenta lo que establece la ley orgánica del régimen municipal, nos aclara a nosotros qué son los ingresos brutos que debemos tomar en consideración. Y estamos hablando de manera muy enfática y taxativamente, dándole cumplimiento al principio de la calidad que establece la Constitución en su artículo 317, que debemos considerar ingresos brutos. Es decir, todos los ingresos que obtuvo usted en el desarrollo de su actividad. Solamente, de acuerdo a la ley antes citada, nos establece que hay dos tipos de deducciones: las deducciones de bienes o anulaciones de contratos de servicios y los descuentos efectuados según la práctica actual que realice la actividad comercial. En el caso de empresas sin fines de lucro, deberá de ir al municipio correspondiente e informar su situación y de ser objeto de una asistencia donde establezca que usted no tiene lucro por esa actividad que está realizando. En el caso del impuesto sobre actividad económica, hay actividades que se realizan en diferentes localidades, es decir, la oficina principal está en Caracas y ella a su vez tiene sucursales en otros municipios. Ella tiene una consideración muy importante. La misma ley orgánica del régimen municipal nos expresa a nosotros que esa entidad deberá demostrar cuántos fueron sus ingresos en cada una de esas localidades, y en base a esos ingresos que poseen cada una de esas localidades es que va a pagar el impuesto allá donde están ubicados. En el caso del área administrativa, donde se presume no realiza ninguna actividad, no factura, deberá de pagar la alícuota mínima. La situación que se nos presenta a nosotros es la siguiente: muchas veces tenemos el área comercial en el municipio de Chacao, pero resulta que el área administrativa está en el municipio de Sucre, pero resulta que quien factura está en el municipio de Latillo, y en todos le van a querer cobrar. El domicilio fiscal correspondiente es el que nos da el detalle de ello. Caso de aquellas empresas que tienen locales comerciales en diferentes municipios, deberá de cumplimiento a la provincia 071 y en cada uno de ellos colocar la facturación en forma de serial. ¿Por qué? Porque una de las cualidades que me exige a mí la ley orgánica de municipal es que cada municipio llevará un control sobre esos ingresos brutos, y es ahí la función del contador, porque el contador deberá llevar un libro auxiliar de los ingresos brutos percibidos por cada uno de los locales y describirlo cada uno de ellos de acuerdo al proceso de facturación que tienen cada uno de ellos. Es decir, la ley, dándole legalidad al proceso de cada una de las entidades, exige que cada empresa que tiene sucursales en otro municipio está en la obligación de llevar libros auxiliares por entidades, es decir, por cada municipio, que produce cada municipio, y en base a eso es que él va a pagar el tributo de acuerdo a donde está realizando la actividad. En el caso de ejecución de obra, en el caso de prestación de servicios, hay una característica. Las mismas normativas, en este impuesto específicamente, me exige obligatoriamente lo siguiente: si tú estás residenciado, domiciliado, tus actividades en el municipio de Caracas, pero resulta que tu obra la vas a hacer en otro municipio, o tu servicio contable lo vas a realizar en otro municipio, por un periodo mayor a 3 meses, obligatoriamente
esos ingresos los vas a pagar, la generación del impuesto sobre actividad económica que estás realizando, lo vas a pagar en el municipio donde estás haciendo la obra o en el municipio donde estás haciendo el servicio. Y en el caso de donde tienes tú la oficina, vas a pagar la alícuota mínima, pero no estás produciendo ingreso ahí. Tú estás produciendo el ingreso es en el municipio donde estás haciendo la obra o en el municipio donde estás haciendo la prestación del servicio. ¿Estás pagando doble tributo? No. Insisto, cada municipio tiene su propia ordenanza y cada municipio cobrará los impuestos que le corresponden, los tributos que le corresponden. En este caso, donde usted está realizando la actividad, donde funciona o en otro municipio, pues es en ese municipio donde usted está haciendo la actividad que ha de pagar el tributo. Por otra parte, insisto, los contribuyentes deben de llevar un libro, la ley orgánica del régimen municipal y las ordenanzas exigen claramente que se deben de llevar un registro en forma constante de todos sus ingresos de acuerdo al municipio donde usted se encuentra. En el caso de cada uno de ellos, el pago se realiza acorde al clasificador económico. El clasificador económico nos expresa si su actividad es industrial, si su actividad comercial, si su actividad es por servicio, si su actividad es de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. En ella no solamente se establece la alícuota a pagar de acuerdo a sus ingresos brutos, y a su vez, en ese acotamiento, esa alícuota a pagar es menor al mínimo tributario, usted deberá pagar el mínimo tributario correspondiente a ese municipio. En algunos municipios lo tenemos como unidades tributarias, en otras están en bolívares todavía, en otras están con una figura que se llama el petro, especialmente Vargas, que fue la primera, y actualmente tenemos Caracas y dos municipios más vienen en ese mismo camino. Aclaremos también algo interesante. Cuando hablamos nosotros del impuesto sobre la actividad económica, muchas veces hablamos de la patente. La patente es más que el permiso para que usted ejerza actividad comercial. Ese permiso que se le entrega a usted para ejercer la actividad comercial. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. ¿Qué significa? En ese momento yo pago una tasa para hacer los requerimientos necesarios para que me otorguen el permiso. Eso es la patente. Lo que yo paso a cancelar mensualmente es el impuesto sobre actividad económica. Es por la actividad que yo estoy realizando, estoy pagando un impuesto por la actividad, sea esta comercial, de fábrica, de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, en cada municipio estamos en la obligación de inscribirnos, estamos en la obligación de clasificar correctamente las actividades que estamos realizando, estamos en la obligación de llevar claramente un registro adecuado. Dentro de la parte administrativa de cada municipio está el proceso de fiscalización y vamos a aclarar dos aspectos importantes. Dentro del sistema tributario existen tres acciones fundamentales: dos pasivas y una activa. La dos pasiva es el proceso de cobranza y el proceso de recaudación, donde la administración tributaria espera que usted cumpla con su deber formal. Y la función activa es la fiscalización, donde el sujeto activo, en este caso la administración tributaria de cada municipio, va y lo visita y le consulta. ¿Usted está cumpliendo conmigo? Evitemos que cuando llegue esa acción activa de la fiscalización tengamos incumplimientos administrativos de los deberes formales. Deberes formales como es llevar los libros por cada una de mis actividades, los libros auxiliares, que son los deberes formales del proceso de inscripción, deberes formales relacionados
con las actividades que usted realiza. Actualmente, y no quería profundizar sobre el tema del impuesto sobre actividad económica a nivel financiero y sus efectos hoy en día en la contabilidad, porque en el transcurso de esta tarde tendremos una oratoria sobre los efectos del impuesto sobre actividad económica hoy en día. Pero sí quería tocar un tema muy emblemático que tenemos ahorita en la ciudad de Caracas, como es la reforma de la ordenanza del impuesto sobre actividad económica industrial que hoy en día existe. Hoy en día, desde el 31 de mayo de 2019, la alcaldía de Caracas aprobó dentro de su consejo municipal una modificación donde la alícuota se mide a través del petro, dándole un valor de 80.000 bolívares por petro. Imagínense un kiosco, lleguen usted y le esté cobrando 1 o 2 unidades tributarias. No tiene cómo pagar esas cantidades. La alcaldía lo que hizo fue, motivado que había disminuido de forma significativa lo que era el pago del impuesto sobre actividad económica, el 13 de agosto del 2019 hizo una reforma de 3 artículos. La primera reforma que llama la atención fue que expuso que, mira, no me vas a pagar ahorita el 100% de ese petro, sino que el 1 de junio me vas a pagar el 20%. Para el mes de julio me vas a pagar el 40%. Para el mes de agosto me vas a pagar el 60%. Ahorita septiembre, ahorita, tenemos que pagar, parece, 60%, 80%. Y a partir de octubre me vas a pagar el 100% de la alícuota mínima si no llega a él. Motivado a que lamentablemente cuando ellos publicaron en el mes de mayo la Gaceta Oficial, violaron dos normas específicas. La primera, la vacación del artículo 8 del Código Orgánico Tributario te dice, mira, tú tienes que dar un lapso para que el contribuyente pueda tomar en consideración esas modificaciones que tú hiciste en la alícuota. No es sentido, tú me pagas inmediato. Y la segunda, que la ley orgánica del régimen público municipal dice, mira, si tú vas a cambiar cualquier tipo de tributo, tienes que llamar a consulta a la comunidad. Y después de llamar a consulta a la comunidad, que todos se pongan de acuerdo, tú puedes hacer la reforma. Porque para eso tenemos una asamblea, tenemos un representante. En cada municipio tenemos un representante por cada parroquia, por cada circuito, que son los concejales. Ellos tenían que haber llamado. Lamentablemente, el 31 de mayo publicaron la Gaceta, aparecieron los créditos, nadie estaba pagando, y a raíz de eso salió esta reforma. Quiero acotar que dentro de estos tributos, quería tomar en consideración esos dos tipos de tributos, pero era necesario nombrar varios tributos que no estamos tomando en consideración, específicamente a nivel de los municipios. Entre ellos, el impuesto al vehículo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están al día en el impuesto al vehículo? ¿Quiénes tienen vehículo? No se va a quitar. ¿Y quiénes de ustedes que levantaron la mano están al día en el impuesto al vehículo? ¡Wow! 2 personas. Si ustedes se leen un poquito la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ustedes se leen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primero el artículo 133, todos debemos coadyuvar con los gastos del Estado a través del pago de impuestos, tasas y contribuciones. Y posteriormente, en el 141 nos expresa a nosotros, señores, si tú estás al día con tu tributo y te pasa algo a tu bien, el Estado te va a responder. Es decir, ya hace la Constitución. Es decir, que debemos estar al día con nuestro tributo. El impuesto sobre el vehículo es el aporte que le damos a cada uno de los municipios con la finalidad simple de que el Estado, el municipio, tenga la posibilidad de tener las calles alumbradas, tenga la posibilidad de que las calles no tengan huecos, es decir, que con ese impuesto todos estamos colaborando a fin
a fin de que por donde circulemos la situación cambie. En el caso de este tributo, tenemos que son muchos los que residen en un municipio y pagan en otro, dependiendo la alícuota en cada uno de ellos, sea a nivel de motocicletas, sean ellos a nivel de vehículos de carga, sean ellos de vehículos de paseo, etcétera, etcétera. Muchos lo que hacen es pagar fuera de la jurisdicción de Caracas, a pesar de que su domicilio y su residencia está aquí en Caracas. En el caso de Táchira tenemos un municipio que todavía está cobrando, a pesar de que la ley establece sobre vehículos motor. Hay uno de los municipios del estado de Táchira que cobra por bicicletas. Igualmente, aparte del impuesto del vehículo, otro de los impuestos muy emblemáticos que tenemos hoy en día, y para muchos contadores es un dolor de cabeza, como es el impuesto al inmueble urbano. Si ustedes revisan la Constitución del año 1971, nos hablaba a nosotros impuesto al derecho de frente. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ahora se llama impuesto al inmueble urbano? Porque resulta que basándose en las letras taxativas de la Constitución de 1961, eran muchos los comerciantes que decían: yo pago el derecho de frente, todo lo que está frente a mi local es mío, ese terreno es mío. Y no es así. Este impuesto va dirigido específicamente a los inmuebles que se encuentran dentro de la circunscripción de ese municipio. Es por eso que vemos la reforma que hay en el año 99 sobre este tributo, y se llama impuesto al inmueble urbano. El impuesto al inmueble urbano va direccionado a todos aquellos bienes inmuebles que se encuentran dentro de la jurisdicción, que de acuerdo a sus medidas, su estructura y las formas de estar construidos, debe de pagar. Y va dirigido específicamente al inmueble urbano. Quiero acotar eso porque a veces nos confundimos. Todo lo que es trasladable no se puede considerar inmueble urbano. La ordenanza nos dice claramente, en el caso específico, voy a poner la torre del Banco Latino, dentro de un ascensor de vehículo que está dentro de una estructura, ¿ok? Ese ascensor de vehículo no se considera un inmueble urbano, se considera la estructura, porque ese ascensor te lo puede mover para donde se quiera mover. La ordenanza es muy clara en ese tipo de inmueble. Pero el impuesto al inmueble urbano, hoy en día tienen la mayoría de las personas un nombre que es indebido. No, porque tengo que pagar el catastro. Señores, el catastro es una tasa y es un documento donde identifican al inmueble que está dentro de la jurisdicción, y lo que identifica ese catastro es que usted está solvente con el impuesto al inmueble urbano. Y este impuesto se tiene que pagar anualmente. Pero lamentablemente la mayoría de las personas lo cancelan es cuando van a comprar o van a vender el inmueble. Pregunto yo, ¿quiénes aquí están al día con este impuesto del inmueble urbano? Oye, hay muchas personas que están pagando su impuesto anualmente. Y es lo mejor que hay que hacer. Hay muchos que se quedan viendo. Y es lo mejor que hay que hacer, señores, estar al día con eso. Y les voy a plantear por qué. El apartamento yo lo compré en el año 2003, y yo anualmente en el mes de enero, cuando voy a pagar, siempre tomo en consideración la valoración de ese momento. Yo estoy al día con mis impuestos. Pero cuando ustedes van a pagar el inmueble, me dicen: no, ese no es el precio que tienes ahí registrado, vamos a actualizar el mercado. Y resulta que te van a cobrar el precio actual, el impuesto de los últimos 6 años. Y te dicen: pero es el precio actual que tú me vas a pagar el impuesto de los últimos 6 años. Señores, lo más fácil es pagar el impuesto y llevarlo al día, especialmente en las áreas, en las empresas. Sus verificaciones deben de pagarlo anualmente. Porque me pregunto yo, ¿cómo me afecta mi contabilidad un impuesto que estoy pagando correspondiente al año 2013 o 2014, donde ese inmueble tenía un valor inferior al valor actual? Y que yo estoy pagando ahorita, en este momento, a un precio actual. ¿Es real ese registro que estoy haciendo?
estoy pagando de más. Y por último, quiero tocar también otro impuesto bastante emblemático, como es el impuesto de propaganda y publicidad. Específicamente en la ciudad de Caracas tenemos una situación que la alcaldía está visitando y preguntando a las personas que van en las calles con franelas alusivas a una empresa que tiene el número de RIF, que eso es propaganda y publicidad. Y verdad, la ordenanza establece que eso es propaganda y publicidad. Y para la persona andar en la calle con ese formato de la dirección, el número de RIF, obligatoriamente esa entidad tiene que haber pagado el impuesto a la alcaldía correspondiente. Si ustedes van con una familia identificándola en una empresa con dirección, y está haciendo propaganda. Y eso también tenemos que registrarlo en nuestra contabilidad. Quisiera ampliar más sobre el tema de cada uno de los tributos, el tiempo es reducido, pero quisiera traer los temas de los impuestos más representativos en cada municipio. Sí les puedo adelantar algo, señor. La calidad operativa y administrativa de cada uno de los tributos poseen configuraciones distintas al momento de ser registrados. Y es por ello que yo los invito a revisar cada una de las ordenanzas que los afecta a ustedes o al área donde ustedes se están desarrollando, o a las empresas o a los comercios que ustedes están dando ese asesoramiento. Estos tributos tenemos que registrarlos, porque les afecta a nivel no solamente de gastos, sino también de costos. En relación al impuesto sobre vehículos, al impuesto sobre propaganda, al impuesto sobre actividad económica, los detalles de cada uno en cada municipio es distinto. Son 335 municipios que debemos de revisar cuidadosamente donde están las empresas, las entidades que ustedes están asesorando, que ustedes están llevando la contabilidad o que ustedes están realizando auditoría. En este sentido, en el campo tributario municipal, tenemos que ser cuidadosos. Muchas veces lo dejamos en un segundo plano y tomamos en consideración los impuestos nacionales, sin olvidar de que ellos también tienen sanciones. Sin olvidar de que en su artículo 1 el Código Orgánico Tributario dice que por analogía puedo aplicar el Código Orgánico Tributario también y duplicar la sanción. Muchas veces también lo hacemos por impericia o porque es favorecer al cliente. Pero yo quiero llamar la atención a lo que dice el artículo 130 del Código Orgánico Tributario, que expresa claramente que aquel profesional que auspicie o colabore para realizar un hecho doloso como fraude o engaño en los aspectos contables pierde su título y no podrá ejercer su actividad hasta por 10 años y si es recurrente de forma permanente. Nosotros debemos ser cuidadosos en ese sentido, aparte de las sanciones penales administrativas y formales que tenemos, pero debemos tener cuidado en ese sentido. Los impuestos municipales tienen características que afectan la contabilidad en forma directa. Y muchas veces lo estamos dejando de un lado. Los registros de las tasas municipales es necesario. Los registros de las contribuciones es necesario. El cálculo del aseo urbano, que fue una de las contribuciones que yo trabajé, es necesario que ustedes lo conozcan en cada uno de los municipios. Porque estoy seguro que ustedes vieron una factura que se incrementó, registra lo que dice la factura y saber si es cierto o es falso lo que dice la factura. ¿Han revisado la ordenanza de aseo urbano de cada municipio? Y han entendido en las manos, han revisado la situación. En una empresa que llegue a Los Cortijos, le informa, así es sencillo, aquí en Los Cortijos, le llamó la atención 2 facturas de aseo urbano y al revisar la ordenanza, se encontraron que los cálculos eran errados. Cuando fueron a reclamar aquí en el Milenio, los señores de administración tributaria de Sucre lo que dicen, oye señora, usted tiene razón, pero es la única que venía a reclamar. Me doy risa también igual, porque yo estaba acompañando a la señora. Y yo digo, hay que ver. A veces nosotros
nos pasan las cosas, porque a pasar de que somos profesionales, lo dejamos a un lado sin profundizar. Estamos a sus órdenes en la Universidad de Andrés Umbro. Muchas gracias por su atención. Agradecer al profesor Carrasquel por su importante participación y contribución a un poquitico más de trabajo que tenemos nosotros, ¿verdad? No es mucho. Está facilito, multiplique 335 municipios por la cantidad de impuestos que pueda tener cada uno de los municipios. Después de eso, más nada. Y si quieres saber cuántos artículos tiene que leer, que empiece a contar cuántos artículos tiene cada una de esas ordenanzas municipales. Después de eso, más nada. Más no hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Excelente. Bueno, por favor, vamos a levantar la mano si hay alguna pregunta. Ok, wow. Ok, voy a 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 el colega y hasta 7. Pero les voy a pedir un favor. Voy a darle la participación a todos. 8 del profesor Emilio. Pero les voy a pedir encarecidamente que la pregunta sea precisa. ¿Ok? Agradecemos no hacer referencia a situaciones particulares, sino pregunta directa al facilitador por el tema del tiempo. ¿Ok? Adelante, colega. Muy buenos días. Dalia Quintero, CPC 87321, Sol 20. Mi pregunta es, una entidad de trabajo que está inscrita ante el Ministerio de Educación y forma aprendices INSEE está obligada a inscribirse en el municipio para lo que es la patente. Fíjate lo siguiente. La Ley Orgánica del Régimen Municipal, a partir de su artículo 205 y en adelante, nos expresa a nosotros las cualidades que debe tener las entidades. Uno de sus articulados nos expresa también que aquellas entidades que no realizan fines de lucro tienen que inscribirse. Igual, más sin embargo que han exonerado, deberá evidenciar su situación. ¿Qué municipio? Libertador. Le invito a que asista al edificio Glorieta. Primer piso creo que están ellos. Segundo piso. Claro, y ya para finalizar. Es uno. Cuando usted habla de que es un impuesto real, ¿cómo podemos interpretar si yo estoy ahorita, no estoy generando actividades, estoy paralizada? Tengo que pagar ese mínimo tributable de 3.200.000 en el caso de la entidad que yo tengo ahorita. Sí, porque te dicen que tienes que pagar el cuota mínima. A pesar de Gracias. el mismo clasificador económico de la fortaleza. Ok. La número 2. Venga. Buenos días, saludos, Carrasquel. Gracias. Alejandro Campote, Distrito Distrito Capital Solvente. Más que pregunta es una, digamos, información. Es cierto, este punto, sobre todo, aparte de todos los impuestos municipales y la tasa de la construcción, nosotros nos enfocamos mucho exclusivamente en la actividad económica y de hecho fue un tema que se tocó en el Directorio Nacional Ampliado que celebramos el mes pasado en Margarita. Sobre todo por lo que le llamamos ya la voracidad fiscal, concretamente fue las reformas que se han dado en los últimos días a la ordenanza de actividad económica en muchos municipios. Y casualmente hay dos de ellas que fueron suspendidas, ojo con eso, no están, ¿cómo se dice?, eliminadas, están suspendidas mientras se decide el fondo del asunto por el Tribunal Supremo de Justicia, como es la ordenanza de Chacao. económica de Chacao, que estaba anclada, que es otro término que estamos usando ahora, al dólar, y la de Maracaibo, que estaba anclada al petróleo. Creo que la de Libertador también tiene una demanda. Sí, pero no ha progresado. Que no ha progresado o no han decidido. Entonces, es un asunto que estamos tomando, se ha tomado ya en cuenta en la Federación. De hecho, el Comité Tributario, de Asuntos Tributarios, levantó una encuesta sobre eso y me voy a adelantar, a lo mejor Wilfred iba a hacer rotación de eso, del evento que hay el próximo miércoles, que es la licenciada Susana Apóstol, que es la coordinadora del Comité de Asuntos Tributarios. Es posible que ya nos traiga noticias, porque es una de las ponentes, sobre esa encuesta que se está
porque no es solamente esos 3 municipios que mencioné, valga también de lo que han hecho otros, sino también en otros municipios tenemos conocimiento de eso y se nos ha discutido eso. Pero trae otras cosas también, y es sobre otras cosas que están haciendo otros municipios. Concretamente, en este caso, tengo conocimiento el Consejo Municipal del municipio Sucre, que también tiene un proyecto de ordenanza sobre una unidad tributaria fiscal, y creo que hay otros municipios en el mismo sentido. Y también está haciendo una encuesta sobre los proveedores de cada uno de los contribuyentes. Concretamente, los proveedores de bienes y servicios a lo mejor vienen con la idea de lo que pusiste, de que el prestador de servicios debe pagar impuestos en el municipio donde prestó el servicio. Y viene también, y entonces viene la parte interesante con nuestra unidad profesional, porque preguntan quién es el contador y qué servicio presta. Y entonces, pero ahí viene una acotación y hay jurisprudencia de bastante data sobre la actividad nuestra. Nosotros no prestamos servicios comerciales y por lo tanto no estamos sujetos al pago de impuestos municipales. Después entonces nos tocará aclarar y demandar nosotros del Tribunal Supremo que no estamos obligados a pagar impuestos sobre actividades económicas. Vale, muchas gracias. Mira, pero quiero acotar lo siguiente. La Administración Tributaria Nacional, SNIA, estableció mediante normativa que la unidad tributaria un precio específico y expuso en la referida normativa que esa unidad tributaria era para la administración de los tributos nacionales, que era solamente para ellos. ¿Qué pasa con los municipios? Si nosotros nos vamos al artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que quise tocar la acotación, los municipios tienen la potestad de la creación, clasificación y ordenación tributaria. Basándose en ello y tomando en consideración que la providencia de la administración tributaria a nivel nacional, como fue enseñado, nos indica a nosotros, esa unidad tributaria es mía. Eso es solamente para el tributo nacional. Es por eso que nosotros vemos diversidad de forma de evaluación de los diferentes alcaldías. Y en las 335 que tenemos hasta ahora, si nosotros observamos, cada una de ellas, las alícuotas están distribuidas en diferentes unidades de medición. Referente a las empresas de servicio, específicamente la firma de contadores, siempre y cuando tengan la figura civil que establece el Código Civil como asociaciones civiles sin fines de lucro, no hay problema. Deberá demostrar ante la alcaldía esa situación. Pero hay firmas o hay empresas en áreas de servicio del área de contabilidad que están como compañías anónimas con fines de lucro. Es a ellas que van direccionadas a esto. Aquellas que son las asociaciones civiles, tal como establece actualmente la sentencia, no tengo el número ahorita, que está dirigida hacia la prestación de servicios como asociación civil, no, lo que tienes que informar, mira, yo existo, pero mi actividad es sin fines de lucro. Excelente. La tercera persona. Buenas, mi nombre es Yoconda Vega, 52291, Solvente. Voy a aprovechar que estoy acá para el micrófono para felicitar a todos los colegas por nuestro mes aniversario. Aprovecho para ser extensivo mis felicitaciones a todos por ser contadores públicos. Gracias por eso. Cuando una empresa nace, la alcaldía te cobra un impuesto sobre el capital. Creo que aquí es 0,02. Cuando una empresa se inscribe para obtener una licencia, le solicitan un impuesto, o sea, una tasa, para darle la licencia con respecto, se lo cobran con el capital. Cuando una empresa va a pagar su ARI, lo primero que tienes que hacer es discriminar todo el inventario de tu propiedad, planta y equipo, y pagas un impuesto sobre eso. Y ahora viene una nueva
impuesto del patrimonio, que hay que hacer una declaración jurada del patrimonio al CENIAC y volver a pagar eso cada vez que tu inventario aumenta. Eso, a mi parecer, me llama la atención porque por el mismo capital pagas al inscribirte, pagas a la alcaldía, pagas al CENIAC, pagas. Entonces, no sé si es doble, triple, cuatro veces que nos están cobrando. No sé si es legal. No sé dónde estoy en nadie. En ese sentido, nuestra masa tributaria en nuestro país tiene una clasificación específica: impuestos, tasas y contribuciones. Cuando nos inscribimos, estamos haciendo una diligencia ante el organismo de servicio, vamos a pagar una tasa. Cuando realizamos la actividad, como establece cada una el hecho imponible según el tipo de ordenanza que nosotros vamos a revisar, o como establece el mismo Código Orgánico Tributario en su artículo 13, que expresa el hecho imponible, nace entre el sujeto activo, el que es el Estado en sus distintas expresiones, si hay a nivel nacional, Estado municipal, cuando ocurre el presupuesto establecido en la ley. Hay que ser taxativo en ese sentido. Igualmente, el Código Tributario te habla en el hecho imponible, en el artículo 36 te dice que tiene que ocurrir lo que establece la ley. Si la ley te establece, tienes que pagar para inscribirte, tienes que pagar por inscribirte. Si la ley te dice, tú haces actividad al municipio, tienes que pagar tributo, tienes que hacerlo. Si la ley te establece, mira, tienes que pagar por ese impuesto, por lo que tú estás produciendo o por tus actividades, o como nos habla a nosotros el impuesto que te acaba de mencionar, que ayer por cierto hubo una oratoria y donde nos expresaba que a partir del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre usted tiene que pagar, pagar ese referido tributo por este año a nivel de registro histórico, y los próximos años tienen que ser considerados valor de mercado. Tienen que revisar lo que está taxativamente ahí, porque lo esencial es cumplir con lo que está establecido en el artículo 317 de la Constitución, que es el principio de legalidad. Vale, muchas gracias. Después de la colega que viene a continuación, ¿a quién le corresponde? Ok, entonces, en lo que ella termine, por favor. Iván Acosta, 102, 94. Muchas gracias, profesor. Y lo siguiente, estas empresas cerveceras, ellos autorizan, ¿verdad? Por favor, acérquese al micrófono. Las empresas cerveceras, ellos hacen algo así como unas empresas dentro de ellas, aparte, para que sean quienes distribuyan sus productos. Pasa lo siguiente: un empresario de esto va a varios municipios y comercializa la cerveza, y la declaración de IVA pues se hace con todo lo que son el ingreso. Cuando el cliente va al municipio donde está registrado, cancela los ingresos brutos, aunque acá la ley dice pues que se debe discriminar cuánto fue en cada municipio. Aún así, el municipio insiste en que va a echar por lo que está allí en la declaración del impuesto al valor agregado. ¿Cómo hago yo para ayudar a esta persona? Bien, en ese punto hay que estar claro en lo siguiente. Considero que la empresa no está cumpliendo con lo establecido en la provincia 071 en materia de facturación, porque lo esencial es que por cada una de sus sucursales que tienen cada uno de los municipios, su facturación, serie A, serie B, serie C, y en esa su libro auxiliar por cada una de las entidades que están recibiendo los ingresos brutos. Si usted facturamente en el área, en el municipio de Libertador, sabe que su actividad es la dirección fiscal y la factura está registrada en el municipio de Libertador para pagar en el municipio de Libertador, pero como está haciendo la actividad también tiene que pagar. Si usted tiene factura por serie,
lo que usted está haciendo en cargo, lo que usted está haciendo en primero, haciendo en marca, es decir, las unidades de comercializador y establecer qué ingresos tiene por cada municipio, esa es la solución. Ok, pero insisto, si la persona que va a fechar allá no quiere sino fijarse en lo que está allí escrito en la que viva. Insisto, la ley dice claramente y recomiendo la ley orgánica del régimen municipal y la ordenanza de ese municipio. ¿Qué municipio es? Independencia y Pacastillo. Y Pacastillo. En ese caso, usted mismo en la ordenanza ahí le establece bien claro por las actividades realizadas dentro de la jurisdicción. Y la misma ley orgánica del municipio dice por las actividades realizadas dentro de la jurisdicción. Si usted tiene registrado, seriado las actividades por alcaldía, por municipio, y demuestra que los ingresos reales de esa actividad que se hizo ahí fueron correspondientes a la serie A, serie B, etcétera, etcétera, usted puede demostrar y evidenciar de que sus ingresos fueron esos. Lo importante es darle cumplimiento a lo que establece la norma. Y la norma es muy clara. Tú me vas a decir qué ingresó en ese municipio. Buenos días, Gustavo Ariel, CPC. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí. CPC 67421, excelente exposición. Mi pregunta es, yo tengo un cliente en el municipio de Libertador están pagando el petro, 5 petros mensualmente, y no tienen ninguna actividad, no están facturando nada en lo que va de año. Y por lo que veo, la seguridad se respeta. Mi pregunta es, ¿la declaro en cero sin actividad económica o la declaro en cero? No, gracias. Tiene que pagar el mínimo tributario. Lo están pagando. Tiene que pagarlo. Está pagando, Sí. visualmente ha pagado el municipio Libertador, su impuesto municipal. Tiene que pagarlo. Entonces, ¿cómo declarar la empresa? ¿En cero o sin actividad económica? Ya, la consulta, ¿fue notificado el municipio que se encuentra sin actividad? La empresa, ellos quieren todavía este año continuar con la empresa, Seguirá esperando que esto mejore, tener la fe, la esperanza, Seguirá pagando la alícuota mínima. si le pagan. Sí. En caso contrario, va al oriente. El Libertadores de notificarle el cierre de la ¿Qué tal? actividad. Sí, cierra actividad. Pero la declaró la empresa como pérdida fiscal. ¿Pero? La declaró en cero. Siempre lo vas a seguir pagando. Hasta el momento. Buenos días, Freddy Miguel, 6214, Sorrento. ¿Qué pasa con aquellas empresas que han pagado, por ejemplo en el municipio de Libertador, han pagado sus impuestos de julio, agosto? No, julio, y ahorita se va a declarar agosto. Si ya pagó su impuesto, ¿se puede deducir de la declaración esta alícuota que le otorgó la alcaldía? Lo primero que tienen que hacer, y te lo recomiendo, que te acerques a la administración tributaria y en suma, evidencien la situación que tienen unos créditos fiscales a nivel municipal y traten de solicitar la compensación tal como establece el artículo 50 del Código Orgánico Tributario. Porque la situación que no sabían de esta ordenanza, de la Sí, exactamente. no la conocían. No. Acérquense allá al corriente a la administración tributaria y notifiquen la situación para que le contacten esos créditos fiscales que le están haciendo. Si quieren ver una ordenanza, los que quieran la ordenanza, Se la hace llegar, ok. sí. Bueno. Buenos días. Mi nombre es Vladimir Escalante, CPC 49702. Licenciado Carvajal, excelente su exposición. Las láminas se leen, excelente. La consulta. Yo tengo algunos clientes pymes que tienen en su objeto, en el registro mercantil, muchísimas actividades, objetos,
son constructores, cuidan niños, importan naves espaciales, construyen carros. Disculpe, licenciado, por favor, vamos a pedir silencio para tanto las intervenciones de los facilitadores como las intervenciones de cada una de las personas que están preguntando, para que el resto de los colegas no se vean interrumpidos en lo que están escuchando. Entonces, por favor, les agradecemos el máximo silencio posible. Disculpe, licenciado, que vaya a tomar el atrevimiento de interrumpir. No se preocupe. Profesor, entonces la consulta es, al momento de hacer el pago como actividad, ¿cuál correspondería? Porque no me ocurrió, pero podría ocurrir que el municipio al momento de calcular la tasa se vaya por la más alta, o incluso hay alguna discrepancia al momento de pagar. Fíjate lo siguiente, eso está sucediendo. Hoy en día los fiscales, específicamente el municipio de Ecuador, están llegando a los locales y están solicitando que se discriminen las actividades que realiza la entidad y que por cada actividad se determine el tributo a pagar. ¿Qué es lo que pasa? La ley orgánica de ley municipal, así como la ordenanza, esta misma ordenanza, nos expresa a nosotros que el contribuyente está en la obligación de pagar el tributo de acuerdo a las actividades que realiza, es decir, tiene que discriminar. Pero en caso de no poder compensar, de no poder discriminar toda ella, de no poder discriminar cada una de ellas, tendrá que pagar la alícuota mayor, que es lo que establece la misma ordenanza. Hoy en día los fiscales, y está pasando en el sentido de que personas que están en la mierda neta, que son en la área tributaria, específicamente municipal, le han llegado a los fiscales y están exigiendo que discrimine todo lo que ellos le están vendiendo, y aparte de eso, que le pague por cada uno de ellos. Eso está pasando ahorita. Pero la norma dice bien clara que si tú estás haciendo diferentes actividades, tú me vas a pagar por la alícuota mayor. Lo correcto sería que el contador llevara una discriminación por cada una de ellas y demostrara que pagando por la alícuota mayor está ganando el municipio. Por otra parte, es necesario acotar que la reforma que tiene esta ordenanza el 31 de mayo nos indica a nosotros la necesidad de tener los ingresos por cada una de las actividades que está haciendo la entidad, específicamente el municipio de Ecuador. Pero la norma dice claramente: me vas a pagar por la alícuota mayor. Gracias. Para cerrar, el licenciado Emilio Rivas. Profesor. Profesor. Todo bueno. Mira, Emilio Rivas dice los 60 solventes. Fíjate, la importancia del tema. Aquí si das chance para ver preguntas, agarro y te dice. Sí, exacto. Y cada tributo tiene una característica distinta. Es correcto. Y parte importante es que nosotros, obviamente, por el material, por la suma de material, cuesta llevarla todo el día. Entonces, fíjate, voy a hacer referencia contigo a algo que mencionó Gamboa. Tenemos un problema significativo con el ejercicio de la profesión. Sí. El artículo 2 dice que es una actividad civil, no mercantil, por tanto no es sospechada por impuestos municipales de otro estilo. Sin embargo, Chacao arrancó, de Camino Libertador, tipifica la actividad nuestra dentro del requisito. Entonces, ya hay una solicitud incluso de patente. Entonces, nosotros bajo ningún concepto íbamos a un municipio a inscribir la actividad para solicitar una patente. Y un fiscal me dijo: mire, pero es que ya va, usted va, se inscribe y precisamente por ser civil probablemente no cotiza. Porque si no le toca pagar porque estaría exento del tributo, pero tiene que estar notificada la actividad. Primer problema. Yo no sé qué dijo allá la federación cuando estuve presente, pero es un gran problema porque si en este momento me dicen: te vamos a suspender o a cerrar, bajar la Santa María, no encuentro para dónde correr, porque en principio la actividad está tipificada en la ordenanza. ¿Okay? Ahora que yo esté inscrito o registrado como civil y no mercantil y toda una cosa, ahí hay una actividad que está notificada, pues, por la actividad. Ahora me dice más o menos para dónde se corre, porque hay la probabilidad de que te cierran, así de simple, ¿no? Más allá de que se supone debería cotizar o pagar en el sitio donde preste el servicio, que es donde genere el ingreso, si fuera el caso que nos tocara cotizar. Luego de eso, la definición de un serial a cada sucursal.
es factible que se registre el domicilio fiscal para evitar los problemas con los fiscales en cada sitio de la sucursal, y luego de eso, el auxiliar, digamos, el analítico de contabilidad separado por sucursal es suficiente para atender al requisito del libro que solicita la ordenanza. No sé, ayúdame con eso, y disculpa mi ignorancia. Muchas gracias, profesor. Referente al primer punto sobre la dirección de los servicios profesionales del contador, hay que tomar en consideración lo siguiente. El artículo 12 de la Ley de Ejercicio de Profesionales en el área de contabilidad dice claramente que los contadores se asocian como asociación civil, pero lamentablemente muchos de ellos lo están creando como compañías, como asociaciones, sociedades anónimas. Y hay que diferenciar qué es una asociación civil y qué es una compañía. Las compañías llevan el fin de lucro. Las asociaciones civiles es sin actividad lucrativa. Y es ahí donde tenemos que estar claros quiénes somos. ¿Somos una empresa o somos una asociación civil? Los municipios, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Régimen Municipal, lo que te exige a ti es notifícate si estás haciendo actividad, identifícate. ¿Es lucrativa o no es lucrativa? Si no eres lucrativa, si no tienes fines de lucro, yo te excluyo del pago del impuesto. Pero dime a mí si estás haciendo actividad, ¿no? O sea, que hay que hacer algún acto de notificación. Notificación, no estamos diciendo de pago. Y la Ley Orgánica del Régimen Municipal es clara. Dime qué es tu actividad y si estás dentro o fuera del área lucrativa. Es lo único que exige. Y el otro punto interesante, referente a la serie, si el 219 de la misma Ley Orgánica del Régimen Municipal me dice, hazme un libro auxiliar, la ley es clara, hazme un libro auxiliar por la actividad que tú realizas. Y es en base a ese libro auxiliar que tú me vas a pagar. La dirección fiscal ya tú la tienes registrada en cada uno de los municipios. Es decir, si yo voy a hacer actividad, mi oficina principal, mi RIF, está aquí en Caracas. Pero si yo tengo actividades en cualquier municipio, yo tengo que inscribirme en cada uno de esos municipios. Ya esa dirección fiscal municipal la tienes registrada. Lo que hay que demostrar, evidencia cierta, con los libros auxiliares relacionados a la actividad que realizas dentro de cada jurisdicción, es que vas a pagar el tributo. Ejemplo claro, los bancos. ¿Qué hacen los bancos para pagar tributo? Ellos perciben ingresos, sus ingresos financieros son los que provienen de los créditos y de las inversiones, ingresos financieros bancarios. En base a esas comisiones, en base a esos intereses que ellos perciben, ellos declaran por cada oficina. ¿En qué forma? De acuerdo a cómo está aperturada las cuentas en cada una de las agencias, que es lo que indica el tipo de inversión que hizo esa entidad. Y en base a esa información es que ellos pagan. Ellos no pagan por la totalidad de todos esos ingresos, sino por la cantidad de ingresos que obtuvo en cada uno de sus sectores. Recomendaciones: realicen el libro auxiliar de cada uno de esos. Separado, ¿no? Separado. Tiene cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. Excelente. Es así. Gracias. Bueno, vamos a despedir al profesor.